El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro, y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios los bendiga y que esté con nosotros en este estudio que tendremos de la Palabra de Dios, en esta serie que estamos desarrollando en los 21 días de ayuno y oración que estamos proponiendo a los amigos y hermanos que nos puedan acompañar. Una iglesia para el tiempo del fin. Saben que los estudios que queremos proponer basados en la Biblia tienen relación con los eventos que se están produciendo actualmente, como es la propagación de esta peste, el coronavirus, pero a la vez también por pestes posteriores que llegaron a aparecer en cumplimiento de las profecías del Señor. Es decir, si queremos preparar una iglesia para el tiempo del fin, pues preparémosla por sucesos que habrán de venir, no solamente por este que apareció, vendrán otros. Y es sabio prepararnos adecuadamente, haciendo lo que a Dios le agrada. Saben amigos que debemos desarrollar ya un estilo de vida, de oración, de consagración, de ayuno. Ya hemos mencionado en otra emisión cuál es el verdadero ayuno que Dios quisiera que nosotros practicáramos, que es la abstención completa de aquellas cosas que son estimulantes, que son malsanas para nuestra salud, y el consumo de aquellas cosas que son sanas, necesarias, agradables, creadas por Dios aún desde la creación. Si vamos a hablar de ayuno verdadero y de oración, de la naturaleza de la oración, tema que hemos dado en la emisión anterior. En esta ocasión, haciéndonos eco de las profecías de Jesús, que anuncian que para el tiempo del fin vendrían calamidades, situaciones muy enojosas, muy tristes, el pueblo de Dios tiene que desarrollar un estilo de percepción, de discernimiento en que sus oraciones, su ayuno, sus actividades estén todas orientadas para que se desarrolle el hombre del tiempo del fin. No el hombre que ocasionalmente ora frente a una calamidad. Déjenme que se los ilustre, amigos. Como cuando una dama o alguien quiere hacer una dieta y entonces se propone para tal fecha me hago la dieta de la luna, me hago la dieta de la sortija, en fin, nombres que le queramos dar. Y llega la fecha y nos proponemos en ese día, en esos días, en esa semana, privarnos de tal o cual cosa. El tema es que cuando pasaron esos días, volvemos a las andadas, ¿sí o no? Entonces, no se desarrolló un nuevo estilo de comer, un nuevo estilo de vivir, un nuevo estilo de pensar. ¿Qué ocurre con la alimentación? Solamente es que en esos días específicos nos privamos de... Y allí, bueno, algo que me gusta aquí, los pasteles, voy a hacer una dieta, no voy a comer en esos días, voy a hacer ayuno de pastel. Se trata de eso, amigos. Para el tiempo del fin, Dios quisiera un nuevo modelo de hombre, de pensamiento. Aún más, ustedes saben que ya hace un tiempo atrás, el máximo referente de la Iglesia Católica propuso que hubiera un acontecimiento de un pacto ecuménico global para el 14 de mayo del 2020, que luego fue transferido con este tema del coronavirus para el mes de octubre, a lo cual él llama la Semana de Laudato Si. Muy interesante como para discutir ese tema. Él quiere crear un nuevo hombre, un nuevo humanismo, dice él, en que los hombres sean instruidos, enseñados, una generación creada que sepa guiar
a las demás generaciones y aún a los niños para hacerle frente a los desafíos que la sociedad cambiante nos está presentando vez tras vez. Ahí tenemos ya entonces lo que era para el mes de mayo, ahora se lo pasa para el mes de octubre. Lo mismo, en los mismos términos estamos hablando de que Dios quiere que haya un cambio de hombre, de mentalidad, de modo que para enfrentar el tiempo del fin, seamos personas totalmente diferentes, nuevas. Vamos a verlo de esta manera. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de las señales del tiempo del fin, Jesús les responde, pero Él va a revelarles algo que ellos no preguntaron y que es más importante. Miremos esto en Mateo capítulo 24. Allí, en el versículo 3, los discípulos preguntan algo específico y el maestro les responde, pero va a responderles algo que ellos no preguntaron. Y sin embargo es más importante. Miren acá. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense, amigos, que el interés de los discípulos era ¿qué cosa? El cuándo y el qué. Es decir, ¿en qué fecha y qué eventos? Maestro, dínoslo, porque así, según la fecha, ya vamos haciendo cálculos. ¿Cuándo será? Y dinos qué tipo de señales. Así las podemos distinguir. Amigos, cuando hacemos eso, es un camino erróneo. Porque el hombre no cambia. Cambia momentáneamente cuando se acercan las señales, en la fecha, se producen tal o cual cosa, el corazón se modifica, pero esencialmente no cambia. Otra vez, el interés de los discípulos era el cuándo y el qué. El interés de Jesús es otro. Lo revela el capítulo 24, les invito, pero ya no el versículo 3, sino miremos en qué otro versículo aparece el interés del Señor en forma de pregunta también. Lo dice capítulo 25, versículo 45. ¿Qué dice ahí? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le esté el alimento a tiempo? Siguiente. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Dice más. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si hallare a ese siervo con otra conducta, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y crujir de dientes. Si notamos, amigos, aquí hay dos enfoques. Los discípulos preguntando por el tiempo y el tipo de evento. Jesús apuntando a la naturaleza de los hombres del tiempo final. ¿Quiénes son los dignos? No cuándo. Amigos, cuando los eventos se vayan produciendo, la calidad del individuo, su espiritualidad, su consagración, su entrega, su limpieza, su pureza, su lealtad, todo sale a luz. Por eso Jesús hace la pregunta, ¿quién es el siervo digno que está preparado para ese tiempo? Los discípulos no preguntaron eso, preguntaron el cuándo. ¿Notamos? Esta es la diferencia. Jesús le presta más atención a la naturaleza del individuo que llegue a esos días. Bien, de eso queremos hablar. El Señor está preocupado en que desarrollemos un estilo de vida para que cuando lleguen ese cuándo, esos eventos, ese estilo de vida le haga frente, porque ya fue preparándose con tiempo, consagrándose, orando, entrenándose, disciplinándose, modificando hábitos aquí, otro hábito por allá, incorporando nuevos, para que desarrolle ese quién es el siervo prudente al cual su Señor cuando lo halle lo encuentre haciendo así. ¿Sí? Para eso, amigos, queremos traer este concepto de la oración y el ayuno. Habíamos dicho que
el verdadero ayuno no es tanto el físico, según Isaías 58, sino es un ayuno moral. Miren cómo lo expresa capítulo 58. Vamos a repasar esos versículos para darle énfasis a la calidad de hombre que practica el ayuno. No que priva su cuerpo y queda tan seco, enjuto, dice allí, como el junco, queda casi achicharrado, como practica ayuno. A Dios no le importa eso. Quiere un cuerpo sano, inteligente, que discierna y que moralmente haga las cosas que a Dios le agradan. Fíjense cómo lo va a expresar capítulo 58, versículo 5 en adelante. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, que es típico del ayuno judío, y muchos practican también un ayuno donde hay severo trato al cuerpo. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No, a mí no me gusta eso. Hasta que ustedes no cambien, es lo que el Señor intenta decir acá. Siguiente versículo. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, que desaten las ligaduras de impiedad, que suelten las cargas de opresión, que dejen ir libres a los quebrantados, que rompan todo yugo? Dice más todavía, más claro en el siguiente versículo. No es que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, no te escondas de tu hermano. Cuando me hagas esto, ya eres una nueva persona, allí nacerá tu luz. Siguiente versículo. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amigos, ese es el plan de Dios, que seamos nuevas personas, amando al prójimo, sirviéndole. ¿Notamos? Un ayuno de naturaleza moral. Con la oración, dijimos amigos, también, que la oración tiene que ser hecha vehementemente a favor del pueblo de Dios, que sufre la invasión de las plagas, de las calamidades, de los desastres, por causa de pecadores que violan la ley de Dios y que Dios tiene que castigarlos. Oremos por los santos para que ellos se mantengan firmes, fieles. Oremos por todos los que buscan las cosas espirituales. Por ustedes, amigos, que están conectados, buscando aprender la palabra de Dios. El tema que hoy queremos mirar, amigos, en el afán de conocer más la voluntad de Dios, para orar más por esa gente. Y le fue contado por justicia. ¿Saben? Cuando oímos esa expresión, prácticamente, unánimemente, apuntamos a Abraham. Miren cómo lo va a expresar Génesis, leemos capítulo 15, versículo 4 en adelante, allí ante la pregunta de Abraham, ¿quién me va a heredar? Tengo un criado, ese Damaseno Eliezer, ¿ese me va a heredar? Tú no me diste prole. Abraham se queja porque está muy ancianito y él quiere tener, ya que Dios le prometió que iba a darle descendencia, pero no lo ve, no ve todavía. Miremos entonces capítulo 15 de Génesis. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará Eliezer, eso está en el versículo anterior 3, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. A ver, cuenta las estrellas. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese es el título del tema que tenemos hoy. Le fue contado por justicia. Pero amigos, hay un personaje bíblico que no es Abraham, cuyos hechos le valieron en la presencia de Dios para que Dios también lo que hizo le sea contado por justicia. Esa es la historia que hoy queremos mirar. Así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, le fue acreditado como salvación, porque él creyó. Y el apóstol Pablo en Romanos nos va a enseñar que Abraham es padre de los que creen para que Dios le atribuya salvación, por creer en Jesús. Pero este otro personaje, de quien queremos leer en el Salmo 106, y cuya historia vamos a mirar en un ratito más, él hizo cosas y que Dios inmediatamente va a decir, yo también le atribuyo justicia por lo que hizo.
Amigos, hoy estamos necesitando ese tipo de gente que puedan haber desarrollado un carácter no esporádico, como suele pasar, como dije el ejemplo de la dieta. Hoy, me propongo hacer una dieta, un ayuno, para, en fin, por el motivo que fuera. Algunos dicen, voy a bajar de peso, y entonces me voy a privar de pasteles. ¿Dura cuánto? 2, 3 días, una semana. Pero luego vuelve las andadas. No cambió el estilo de vida, no hablamos de eso. Leamos pues entonces Salmo 106. Leamos el texto y entonces luego comentaremos con más detalle su historia. Salmo 106, versículo 28 en adelante. Se unieron asimismo a Baal Peor. Esta es la historia de Números capítulo 25. Ya vamos a mirar, amigos, de qué se trata. Ahí se produjo una peste. Si el coronavirus es una pestilencia moderna actual que causa mucho temor, esta otra mató mucha gente, pero fue una pestilencia que agradó mucho. Ahora vamos a estudiar. Y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Hubo una peste como consecuencia de una actividad que hicieron los israelitas. Entonces se levantó Finés o Pinjas e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. ¿Notamos? ¿Qué pasó en esa historia? Amigos, hay algunas premisas que es bueno tenerlas aquí siempre presentes. Nuestro Dios nos creó para que, siendo sus hijos, le amemos y le obedezcamos. Fíjense cómo lo va a expresar Deuteronomio capítulo 30, versículo 16. Dios anhela que se le ame y por amarlo se obedezca. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Yo te mando que me ames. Amigos, qué increíble que Dios tenga que ordenar que se le ame, porque el hombre carnal pues ama sus pasiones, sus gustos, tiene que empezar a desarrollar la fe en un ser invisible, creer en él y amarlo. Pero Dios ordena esto para nuestro bien. Porque cuando perdemos de vista a Dios, viene la plaga inicial, que es el pecado, la transgresión de la ley. Y luego entonces la consecuencia de esa plaga, que son las calamidades, los desastres. Quiero contar brevemente, amigos, la ilustración para probar esto, para irnos a la historia de Finés. Esta ilustración bíblica, según el segundo libro de Samuel, capítulo 12, nos cuenta la llegada del profeta Natán para amonestar a David por el gravísimo pecado que había cometido de adulterio con Betsabé, y luego querer tapar la situación. La mujer había quedado embarazada, trayendo al marido, que era extranjero, peleaba para el ejército de David, y David pues lo trajo para pedirle que se vaya a dormir. Le daban un franco, que duerma con la mujer, ya que vivían al lado. Estaba el palacio del rey y el domicilio de Urías, y el rey se había cebado, él subiendo a la azotea, miró allí el paisaje y vio a la esposa de Urías bañándose allí en su piscina. Y este hombre se cebó y la hizo traer, durmió con ella y la embarazó. Él era el rey. Amigos, no creamos muchas historias allí de películas que nos dicen que Betsabé vivía triste con un marido regañón, Urías. Tontería, pura tontería. Aquí fue gravísimo el pecado del rey David, que escribía salmos nada menos. Bien, como él intentó tapar esto, eso nos cuenta segundo libro de Samuel, capítulo 11, ahí nos va a contar la historia, que lo trae al marido de la guerra. El hombre no entiende por qué. Vete, te doy un franco y vete a dormir con tu esposa. Y él, en lugar de ir allá, prefiere quedarse en el palacio,
porque por amor a sus compañeros que están en la guerra, no quiere ir a estar con su señora. Prefiere quedarse en el palacio. El rey no entiende. Al día siguiente viene a sus labores y ahí lo encuentra. Los criados le dicen, no, él se quedó acá toda la noche. Y no sabe cómo hacer para que esto se tape, hasta que finalmente decide deshacerse de él. Lo emborracha, feliz el soldado que su rey le haga una fiesta, y le da un papel, certificado de defunción. Allí el papel decía, dale esto al general de la guerra, méteme a este hombre en lo más recio de la batalla para que se muera. El general obedeció, miró, yo no sé qué es esto, pero bueno, si esta es la orden del rey, hay que deshacerse de este hombre. Muy triste, tristísimo. Y efectivamente Urías muere, y allí todo el mundo que lamenta, y la viuda, ya con su pancita, y el rey David, como que él es el bonachón que se trae la mujer para consolarla que quedó viuda, la pone allí como nueva esposa. Esto se podía hacer, nunca tomar una mujer casada con otro, pero se podía tomar una soltera. Acuérdense la experiencia de Abimelech y Abraham, Génesis capítulo 20. Muy triste costumbre que en aquel tiempo se toleraba. Aún en Oriente todavía se tolera que un hombre tenga varias mujeres, todas solas, para que formen parte de su harén. Bien, esto hizo David, pero Dios tuvo repugnancia. Como consecuencia de ese gravísimo pecado, amigos, aparece algo. Leamos pues la historia de Natán para ir después a ver a Finés, que es nuestro héroe principal. Vamos, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Natán aparece y cuenta una historia ficticia. Eran amigos, el profeta con el rey David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le cuenta una historia, que David se la cree. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija, el dueño de esa pobre corderita. Y vino uno de camino al hombre rico, al vecino, que era un ricachón. Y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y se la robó, la preparó para aquel que había venido a él. Qué descripción, amigo, que va a hacer Natán de la visita del diablo que se le apareció a David para tentarlo, tomando mujer ajena. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. Él se creyó la historia contra aquel hombre y le dice a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, lo va a pagar. Yo no sabía esta historia que me estás contando. Le dice David al profeta Natán. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y ahora reacciona el profeta. Entonces dice Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Yo estuve contigo. ¿Por qué me hiciste esto? Miremos lo que sigue ahora. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Noten, amigos, esto es violar el mandamiento y las consecuencias que vienen, como pasa con el coronavirus. Este es el punto que hay que señalar. A algunos les ofende, pero la Biblia nos enseña que el que comete pecado le vienen las consecuencias. Bien, miren acá. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, al esposo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los enemigos, los hijos de Amón, en la guerra allí que tenía David sus ejércitos con los enemigos. Por lo cual, y ahora viene la sentencia, amigos, estas son las consecuencias por violar el mandamiento. Y aquí no se trata de que Dios va a castigar, Dios ya no protege más. Cuando uno viola el mandamiento, lo leemos acá, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer.
de esa manera, matando al marido. Yo no te voy a cuidar más. Te cuidé de Saúl, te cuidé de tus enemigos, pero ahora ya no te cuido más. La espada va a estar contigo. Y efectivamente, amigos, muy triste la historia de David. Los 4 tantos David lo pagó. Lo pagó con sus hijos. Él mismo pronunció la sentencia. Allí, Amnón, el hijo mayor, que le viola a la hermanita, una hija de David. ¿Se acuerdan? Esto aparece en el siguiente capítulo. Y David, que no tiene autoridad moral para reprender a ese hijo mayor que violó a la hermana, porque él había violado a una vecina. Entonces aparece otro hermano, Absalón, que al ver que su padre no interviene, él va a intervenir. Y hace justicia con sus manos, matando al hermano mayor, para salvar a su hermana que había sido violada. Y Absalón pretende matar al padre también. Oh, la espada, Dios lo había cuidado, ahora no te cuido más. Satanás se hace la cosecha. Oh, hermanos, yo les animo, lean la historia, toda la historia, fascinante. Lo interesante es que David, él se humilló, confesó su pecado. Este es un gran hombre, una gran actitud humana. Nunca culpó a Dios. Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? No, al contrario, bajaba la cabeza. Era duro el castigo ver que sus hijos allí, uno a otro se mataban. Luego Absalón va a ser muerto y luego aparece un tal Adonías, otro hijo también pretendiendo el reino. Y Salomón que tiene que intervenir, matar. Es una cosa muy triste. Y todos los años, hasta que David fue mayor, ancianito, tuvo que vérselas con estos problemas familiares. ¿Saben, amigos? Cuando uno viola la ley de Dios, se paga duro. Lo miramos en la historia de David. Yo traje esto porque a continuación vamos a ver la historia de Pinhas o de Finés. Ya vamos a mirarla. Otra plaga, que es la que nos importa. Pero sirva esto como ilustración. O sea, 2 historias nos vamos a llevar hoy relacionadas con el coronavirus. Violamos el mandamiento de Dios, pagamos las consecuencias. Miren ahora Jeremías capítulo 6, versículo 19. En la versión de la Biblia de las Américas está bonita. Podemos usar cualquier versión, pero traemos esta de las Américas porque trae una palabra que es la que actualmente se está manejando también con el coronavirus. Miramos pues entonces Jeremías capítulo 6, versículo 19. Esta es la versión Reina Valera 60. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. En la versión de la Biblia de Jerusalén, he aquí yo traigo desgracia sobre este pueblo. Y en la versión de la Biblia de las Américas, he aquí yo traigo calamidad sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Yo traigo calamidad sobre este pueblo. Así, amigos, las calamidades que estamos sufriendo, porque violamos los mandamientos. Y es bueno incluirnos. Somos humanos. Reconocer que violamos es una cosa, pedir perdón es otra. Buscar el rostro de Dios para que Él nos perdone, para que sea misericordioso y pueda sanarnos, sanar la tierra. Vamos pues ahora a Finés, Números capítulo 25. Vamos a leer desde los primeros versículos esta triste historia de una calamidad que se produjo por violar los mandamientos de Dios. Y cómo interviene un hombre lleno de fuego, Finés, cómo actúa, y Dios le computa justicia, le acredita salvación por la acción que él hizo. Pero vamos a mirar. Y amigos, que esto nos sirva como lección, que en medio de las calamidades que se produzcan, que aparezcan los Finés, que aparezca la gente que pueda actuar, hablar, decir, para que se corte la calamidad y Dios se compadezca, que dé un paso al frente, el hombre y la mujer. Amigo, por supuesto, nadie va a decir, bueno, acá estoy yo soy el santo. No hablamos de eso. Estamos hablando en una forma espiritual. Dios sabe quiénes son sus justos, sus limpios, sus honestos, que por amor a ellos, unidos ellos en oración, exhortando a otros que se unan en oración, Dios escucha y puede cortar la calamidad, como ocurre con Finés. Vamos pues, Números capítulo 25 en adelante. Dice así el texto: moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Déjenme, amigos, ilustrar
qué es lo que pasó allí. El texto nos va a contar en los capítulos 22, 23, 24 de la aparición de Balaam. Balaam había sido profeta de Dios entre los paganos, un fiel siervo de Dios en su buen tiempo. Pero el hombre se había dejado corromper por violar uno de los 10 mandamientos, el 10º, la codicia. El hombre anhelaba tener posesiones materiales y estaba dispuesto hasta vender el alma. Muy triste historia de Balaam. Lógicamente, con ese comportamiento ya se corta la relación con el Creador. No obstante, como era tan bien reputado en aquel tiempo, los reyes enemigos del pueblo de Dios que estaban caminando en el Éxodo, el rey Balac en este caso, llama a Balaam, profeta, para alquilarlo, para pedirle que maldiga a este pueblo del desierto, a fin de que Dios, oyendo la maldición, esta gente queden sin fuerza, sin armas, y Balac pueda destruirlos. Porque sabía que esta gente en el desierto tenían guerras y eran invencibles. Efectivamente, la Biblia cuenta que tenían sus guerras, Moisés guiaba todo ello, y no perdían las batallas. Bien, cuando Balaam se presenta contra la voluntad de Dios, historia fascinante, desde Números 22, él pronuncia sus maldiciones, pero Dios tuerce la boca, tuerce la mente y salen bendiciones. El primer intento, el rey Balac se ofende. Yo te contraté para otra cosa, no para que los bendigas. Maldícelos. Ok, te voy a llevar a este lado del monte, los llevo a otra parte. Ahora mira al pueblo, maldícelos otra vez. Y efectivamente, Balaam intenta y le salen bendiciones nuevamente. El rey Balac se ofende cada vez más. A ver, te doy otra oportunidad más. Míralos de esta manera. Ahora míralos y lárgale una maldición. Y nuevamente Balaam, intentando dar maldiciones, su corazón pronuncia bendiciones 3 veces. Y ya el rey Balac se hartó. No te quiero, no. Ya vete, no te pago nada el dinero que te quería pagar. Y allí Balaam pronuncia una 4ª profecía, una bendición más. Pero se retira triste porque siente que Dios lo ha tomado para hacer algo que iba en contra de la voluntad de él. Él venía con un propósito, era maldecir al pueblo, pero salió una bendición. Lo cierto, amigos, es que ambos se separan y el libro de Apocalipsis nos va a contar en el capítulo 2 que Balaam urdió un plan. Este hombre regresa no pudiendo cobrar el dinero por el trabajo de maldición, pero se le ocurre un plan que iba a ser infalible. Mírenlo cómo lo expresa Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Notamos eso? Fue Balaam el que le enseñó a Balac. ¿Qué plan hizo Balaam? Balaam pide otra vez entrevista con el rey Balac y le dice, ¿tú querías maldecirlos? Hay una manera. Trae a tus mujeres, a esas mujeres hermosas, jóvenes, moabitas, que entren en el campamento de los israelitas que estaba a cierta distancia. Allí estaba el campamento, sus carpas, todos preparándose, instrucciones de Moisés, que aguantaron un poco de tiempo, que tendrían que ellos que avanzar todavía para llegar a la tierra prometida. Pero tú mete tus mujeres, que junten agua, que ellas busquen ayuda, que pidan a los hombres si pueden colaborarles para llevarle los tachos con agua, etc. Y los hombres se encienden al ver semejantes bellezas que se mueven allí en el campamento. Y en lugar de tomar mucho cuidado, especialmente las esposas, las mujeres, las madres de Israel, que deberían haber actuado rápidamente para poner allí un freno, decirle a Moisés, ¿qué hacen esas mujeres introduciéndose en el campamento? Lo permitieron. Hasta que estas mujeres luego les inducen, vengan a conocer nuestros cultos. Ustedes son religiosos, nosotros practicamos también nuestra religión. Y la religión cananea consiste en fornicación. Básicamente tiene ese componente, fornicación. Los hombres fueron a Baal Peor, que es una localidad allí de Moab.
Y al ver las fornicaciones que cometían, los hombres se encendieron. Miremos la historia. Vamos a leerla. Números capítulo 25, versículo 1 en adelante. Miremos ahora el desarrollo de la historia. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y allí esos dioses pedían pues la fornicación. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, porque había una violación abierta al séptimo mandamiento: no cometerás adulterio, no fornicarás. Todo aquello que tiene que ver con la impureza. Se estaba violando ese mandamiento. Dios tenía que actuar, o lo debía permitir. Bien, miremos la historia. Y Jehová dice a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Quiero ver a los jefes, que ellos promovieron esto, los dirigentes que participaron de esta situación. Ahórcalos. Terrible. Comienza la plaga, amigos. Saben, con el coronavirus y otras plagas que aparecen periódicamente. Acuérdense que nuestro planeta ha sufrido desde hace un tiempo diferentes situaciones catastróficas. Cuando se mencionaron algunas, que desde hace poco tiempo, el incendio de la Amazonia, las inundaciones en África, el incendio de Australia, terremotos fuertes que hay, desastres que están apareciendo. Amigos, estos son señales del desagrado de Dios por las violaciones a los mandamientos de Dios. Si alguien dice: no, es pura coincidencia, allí los religiosos aprovechan para decir sus cosas, pero estas cosas son desastres de la naturaleza. ¿Podríamos hablar de esa manera? De una manera tan de falta de juicio, de no razonar. Si los textos bíblicos están diciendo que el pueblo sufrirá calamidad porque violan los mandamientos de Dios, hay un creador, amigos, aunque no nos guste, que es el dueño de este planeta. ¿Quién lo creó? Y al hombre lo dejó como mayordomo, no como dueño. Y como administrador, él tiene que rendir cuentas ante el creador. Como no nos gusta pensar en rendir cuentas a ningún juez, mírenlo cómo lo va a expresar Pablo en Hechos capítulo 17. Abrimos pues allí el texto. Leemos el versículo 31. Hechos 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O segundo libro de Crónicas, podemos leer también, de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Otro ejemplo. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay un juicio ante el cual nos tenemos que presentar, y cada cual recibe según lo que hizo mientras estaba acá en este cuerpo, haciendo el bien o haciendo el mal. Y creemos, amigos, que esto no se paga. ¿Cuántos desórdenes hemos cometido con nuestro cuerpo? Con nuestras manos, con nuestra piel, con nuestros ojos, el oído, la boca, el olfato. Y creemos que esto impunemente se hace porque, bueno, esa es la vida, hay que disfrutarla porque somos jóvenes, ya cuando viejo nadie te va a mirar. Esa es la vida. Hay un juez, amigos, es el dueño de todo. Fíjense cómo le va a expresar el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo va a juicio.
Amigos, en el día final, nos cuenta Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, Dios reúne a todos, abre los libros, y ¿quién se salva del ojo escrutador de Dios que observa minuciosamente las cosas que están escritas en los libros? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto es revelación bíblica. Y la queremos soslayar, la queremos evitar. No, esto es apócrifo, esto no sé quién lo inventó. No, amigos, no seamos necios. Hay que enfrentar esta situación y hay maneras de hacerlo. Primero, miren cómo lo va a decir la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Esto es para que no caigamos en desesperación. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, quien nos va a defender. Dice todavía el siguiente versículo. Y Él es la propiciación o expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todos podemos ser salvados teniendo a este abogado que nos defienda del peso de la justicia del juez que examina nuestras obras. En el caso de la historia de estos israelitas, volvemos a Números capítulo 25, que por instancias de Balaam, nos decía el texto de Apocalipsis capítulo 2 que hemos leído, él fue el que enseñó a Balaam a cometer fornicación, así poder cobrar el dinero. Luego el texto en Números 31 nos dirá que Dios, que es Moisés más bien, hizo justicia destruyendo a Balaam, que fue el autor de esa perversa idea de cómo traer maldición al pueblo. Efectivamente llegó la maldición por causa de una fornicación desembosada de los hombres que se encendieron mirando esas bellezas de mujeres moabitas fornicando porque era parte de su culto. Bien, notemos allí entonces cómo Dios da la orden, le dice a Moisés, búsqueme a todos los líderes y me los ahorcas a todos, que fueron los responsables de haber permitido, de haber promovido. Si alguien le preguntaba, hey, pastor, hey, líder, ¿qué hacemos? Vétale. No, así no es. A ver, miremos el texto, amigo, otra vez, de Números capítulo 25, para llegar a nuestro héroe, Finés, quien por lo que hizo le fue reputado como justicia. Miremos. Pasamos adelante más los versículos que ya hemos leído. Versículo 4. Y Jehová dice a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se hayan juntado con Baal peor. A todos aquellos líderes que ustedes vean, allí ubíquenlos. Y a ver qué pasó. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. La desvergüenza de este individuo fue que se trajo una hermosa mujer allí para presentarla a la esposa. Esta es la segunda esposa, allí en la carpa donde este hombre vivía con su mujer, sus hijos, ahí estaba y la metió adentro. ¿Qué pasó? Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, amigos, del furor, del fuego, del ardor que tenía en su espíritu. ¿Qué pasó? Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Bien, amigos, el texto de Corintios que ya vamos a leer nos habla de 23,000, porque 1,000 fueron los jefes que murieron y luego 23,000 fue toda la población que participó en Baal peor. Miremos cómo sigue el texto. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo,
Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Los iba a matar a todos. Pero entró un hombre con celo que teme a Dios, que ama a Dios, que quiere que los mandamientos sean respetados. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y ahora leemos, amigos, 31:6. ¿Qué le pasó a Balaam, el autor, el cerebro de este plan de meter a esas mujeres hermosas, prostitutas, dentro del campamento? 31, versículo 6, leemos. Ahí tenemos el texto. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Notamos eso? Y leemos también el versículo 31:6. Y Moisés los envió a la guerra, y 1000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Él se convirtió en líder, allí Finés, por el celo que traía. Dirigió toda la guerra para destruir a esa gente, aunque 24,000 murieron. Recuerden, vamos a leer Corintios, 1 de Corintios, capítulo 10, se narra la misma historia, pero se da otro número. Algunos han pensado que hay contradicción. No la hay si consideramos esos 1000 que murieron primeramente, que fueron los líderes que permitieron todo este desbande de parte de toda la población. Capítulo 10, versículo 8. Ahí nos cuenta esta experiencia. Dice Pablo, no forniquemos, como algunos de ellos lo hicieron, y cayeron en un día 23,000. Más los 1000 que eran los dirigentes máximos, 24,000 en total. Dice de Finés que le fue contado por justicia. ¿Nos acordamos? Vamos otra vez al Salmo 106. Leamos, ahora vamos a ver más fresca la experiencia que nos cuenta allí, desde el versículo 24 en adelante. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, hablando de los israelitas que estaban buscando la tierra prometida. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor, desde aquí entonces la experiencia de Números 25, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Se acuerdan del coronavirus, amigos? Aparecerá un Finés ahora que tenga celo por Jehová. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia, así como a Abraham, por haber creído, se le computó por justicia, a Finés, por haber actuado, se le computó por justicia, de generación en generación para siempre. Oh, amigos, Dios está buscando esas tales personas, que tengan temor de Dios, que tengan celo por el Señor, que puedan discernir los tiempos, ver lo que está pasando. Así como ocurre con el coronavirus. Les digo más, amigos, esto pasará, vendrá otra plaga, y siempre dirán algunos, cada vez que aparecen plagas, aparecen estos individuos agoreros de calamidades, profetas de desgracias. Seguramente nos van a tildar de esa manera, ignorando que lo que se espera acá es tener discernimiento, que Dios mandará 1, 2, 3 sucesivas calamidades, para que el hombre despierte y aparezcan los Finés que le digan al pueblo, esto se tiene que acabar. Decirle a la gente, si seguimos violando los mandamientos, tendremos más calamidades. Amigos, estamos contando la historia de Números capítulo 25, porque un hombre sabio, como fue Balaam, que fue el cerebro de la idea,
queriendo cobrar la plata, habiendo violado los mandamientos por codicia, por amor al dinero estaba dispuesto a hacer contra su conciencia, ya que en Números 22, donde arranca la historia, se nos cuenta que Dios le dijo a Balaam: tú no maldigas a ese pueblo, yo no lo maldije, tú no lo vas a hacer. Pero el hombre se las ingenió. La historia es fascinante allí en Números 22, ya la hemos estudiado, pero vale la pena citarla, porque el hombre va en contra de su conciencia, insistiéndole a Dios, si puede ir, si puede ir. Dios le dice: está bien, te dejo ir, pero vas a hacer lo que yo te pida. Y él contento va. Pero de una manera u otra, quiere tener esa plata. Hasta que finalmente, no pudiendo, porque la conciencia, la mente, Dios de alguna forma opera para dar vuelta a las cosas. Ahora él, en su lucidez, sabe que la forma de destruirlo es violando otro mandamiento. Y en este caso, se escogió el séptimo. Que de paso, amigos, es un mandamiento muy, muy grave, porque es la misma causa por la cual vino el diluvio: los pecados sexuales. Mírenlo cómo va a aparecer en Génesis capítulo 6, cuando se nos habla de la naturaleza, la causa por la cual vino el diluvio. Miramos Génesis 6 en adelante, versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, aquí han dicho muchas opiniones quiénes son unos y otros. Los hijos de Dios son aquella raza de hombres creyentes, que las hijas de los hombres es la raza de los hombres incrédulos. Así que esos hombres incrédulos producían muy hermosas muchachas. Bien, que los hijos creyentes se mezclan con las hijas incrédulas, que eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero serán sus días 120 años. Y entonces Dios ve a Noé, que era recto, entonces lo escoge a él para que sea el predicador del fin del mundo de aquel tiempo mediante el diluvio. Hoy, amigos, lo mismo. Hay muchos pecados, toda suerte de crímenes, y Dios tiene que actuar. Y cuando aparece una calamidad, aparecerá una segunda, termina de esta, aparecerá otra más. No se trata de agoreros de calamidades, se trata de discernimiento, de personas que puedan leer entre líneas, en base a la Biblia, la relación entre causa y efecto. Amigos, si Dios ya prometió darnos bendiciones cuando cumplimos los mandamientos, mírenlo cómo lo va a expresar Deuteronomio capítulo 28, los primeros versículos. ¿Por qué no buscar bendiciones? Agradándole a Dios, que es el dueño, el jefe, el creador de nuestra tierra, y Él lo ve todo. Miremos Deuteronomio 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Con esto vemos, amigos, la relación directa. Queremos ser prosperados, bendecidos, agradémosle a Dios. Hagamos las cosas que a Él le gustan. Los 10 mandamientos expresan la voluntad de Dios. A Él le molesta que mintamos, que robemos, que forniquemos, que mintamos, que deshonremos a nuestros padres, que violemos el séptimo día que Dios puso de la creación como día santificado de descanso. En fin, cualquiera de los 10 mandamientos. Dios quiere que seamos hijos obedientes, que le agrademos, pero lógicamente, ¿quién puede con eso? No podemos, por nuestra humana naturaleza débil. Pero Dios puede darnos una nueva naturaleza por medio de Jesucristo. Por medio de Él podemos cambiar naturaleza, recibir poder de Dios y así agradar al Señor. Queremos proponerles, amigos, que ustedes tengan a bien estas palabras, recibirlas, atesorarlas. Así nos prepararemos para cualquier calamidad que venga por causa de los pecadores. Pero los hijos de Dios se van preparando para que cuando venga el Señor lo podamos recibir con los brazos abiertos. Amigos, que Dios nos guarde, nos bendiga, que aprendamos más de la palabra, que seamos hijos fieles. Esta es la voluntad de Dios. Y así seguimos en contacto hasta la siguiente emisión. Que Dios los bendiga. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido.
La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia, convencidos que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.